Primera de Pedro capítulo 2 versículo 11. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 11. Cuando lo tenga, diga, lo tengo. Nada más uno lo tiene. Ok, gracias a Dios que aquí está también multimedia, la hermana Fer. Gracias a Dios por la vida de la hermana Fer, que siempre nos apoya ahí. Gloria al Señor, que Dios bendiga su vida. Amén. Gloria a Dios. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 11. Y quiero que ponga mucha atención. La semana pasada estábamos hablando sobre la Biblia versión y ya poníamos algo ahí, ¿no? A mi manera, pero hoy también traigo algo así muy parecido. El Señor ha estado hablando a mi vida y quiero traer este mensaje. Sé que Dios quiere hablarnos y ponga su corazón dispuesto. Muchas veces decimos, ay, ¿por qué no vino tal? Esto era para él. No, ¿por qué no dice, esto es para mí? ¿Ok? Primera de Pedro capítulo 2 versículo 11, dice la palabra del Señor: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. Diga, extranjeros y peregrinos. ¿Sí entiende que es un extranjero, que es un peregrino? Alguien que está en un país pero no es su país. Y eso es lo que la palabra del Señor dice, que nos ruega el apóstol Pedro como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Verso 12, manteniendo buena vuestra manera de vivir, ¿en dónde? ¿Cómo dice? Entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Y vamos a hacer una oración el día de hoy. Vamos a pedir al Señor que Él hable a nuestras vidas en esta noche a través de su palabra y que use mi vida. Padre amado, en el nombre de Jesús estamos delante de tu presencia, adorando y exaltando tu nombre. Gracias te damos por la lectura de tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has dado la oportunidad de llegar a este lugar y, Padre eterno, predicar tu palabra. Te pedimos en esta hora que uses mi vida y que fluyas a través de mis labios y traigas la palabra que necesitamos escuchar el día de hoy. Quita toda palabra que por mi cuenta quiera hablar y solamente seas tú hablando a nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre Celestial. La iglesia dice, amén. Dele un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. ¿Todos tienen una Biblia? Ok. La Biblia está dividida en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento habla de la sombra de lo venidero, lo que iba a venir. O sea, estaba escondido de lo que hablaba. Pero el Nuevo Testamento es la revelación de lo que vendría, de lo que hablaba el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento comienza con 4 evangelios. El evangelio, y así dice, según San Mateo, el evangelio según San Marcos, el evangelio según San Lucas y el evangelio según San Juan. Evangelio significa las buenas noticias de la llegada del reino de Dios, las buenas noticias. O sea, cuando Jesús vino y predicó, traía buenas noticias. En realidad, los evangelios nos hablan de buenas noticias. Pero yo quisiera hablarle el día de hoy del evangelio que cada uno de nosotros proclamamos. Y quizá le pondremos el día de hoy al título, el evangelio según yo. O según su nombre, póngalo.
Cada uno de nosotros proclamamos que somos cristianos, que conocemos de Jesús, hablamos de Jesús, pero la pregunta es, ¿qué ve la gente en nosotros? ¿Qué ve la gente a nuestro alrededor en nosotros? Si estamos proclamando las buenas nuevas, familiares que no son cristianos, amigos que no son cristianos, compañeros de trabajo que no son cristianos, vecinos que no son cristianos, gente que usted conoce que no son cristianos, porque la palabra del Señor dice: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. O sea, nuestra alma es nuestros pensamientos, el alma es la esencia del ser humano. Y la palabra del Señor dice que nos abstengamos de esas cosas que llegan a nuestra mente. A todos nos llega. Pero la Biblia dice que nos abstengamos de realizarlas. El enemigo lanza dardos en nuestra mente, pero no lo realices. ¿Sí me está siguiendo? Y después dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. O sea, nosotros vivimos una vida entre gente que no conoce a Dios. ¿Qué es un gentil? Bueno, en el Antiguo Testamento, en la antigüedad, un gentil era aquel que no conocía a Dios. Un gentil en el Antiguo Testamento era aquel que no era del pueblo de Israel, que no pertenecía al pueblo de Israel. Nosotros éramos gentiles, pero un día reconocimos a Jesús como nuestro Salvador, entramos a una vida nueva y desde ese momento, cuando fuimos bautizados en su nombre, pasamos de ser gentiles a ser nuevas criaturas en Cristo Jesús y ahora ser adoptados y ser hijos de Dios. ¿Sí me está siguiendo? Pero la palabra del Señor nos dice que entre los gentiles vivamos una buena forma de vida. ¿Por qué? Porque ellos murmuran contra nosotros, dice la palabra del Señor, como malhechores, y cuando vean en nosotros ese cambio van a glorificar a Dios. Eso es lo que está diciendo la palabra del Señor. Entonces, los gentiles no saben de la Biblia. Ese vecino que a veces avienta cosas o grita cosas, esa persona en su trabajo que habla groserías, esa gente no conoce la Biblia, ellos no conocen lo que dice la Biblia, ellos ni siquiera saben qué significa evangelio, pero ellos, o más bien para ellos, el evangelio que reciben es nuestra forma de vida. ¿Sí me está siguiendo? En 2 Corintios capítulo 3, versículo 2, dice la palabra del Señor: nuestras cartas sois vosotros. ¿Quién está escribiendo esto? El apóstol Pablo. O sea, el apóstol Pablo escribió muchas cartas, varias cartas a las iglesias. Pero el apóstol Pablo está diciendo que la mejor carta que podemos presentar no es la carta de aquí, sino nuestra propia vida. Eso es lo que está diciendo. Nuestra carta sois vosotros, escrita en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Evangelizar a las personas es bueno evangelizar, pero nuestra manera de vivir habla más claro que muchas palabras que nosotros pudiéramos hablar. Nosotros podemos presentarnos ante una persona y decirle: mire, es que la palabra del Señor dice, el evangelio según San Juan dice esto, y empieza usted a hablarle y eso, y quizá no puedan entender lo que usted les dice, pero hay algo que ellos sí van a poder comprender, y es nuestra manera de vivir, lo que nosotros vivimos diariamente, cómo nos comportamos, qué hacemos. Usted puede aprender la Biblia de memoria y transmitírsela a las personas. Usted puede aprenderse los evangelios de memoria, y hablarlos y decirlos.
Usted puede hacerlo, pero lo que habla más a una persona es nuestra vida y nuestras acciones, lo que somos. Por eso voy a hablar de eso. En 1 Pedro capítulo 2 versículo 11 dice: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Mire lo que dice: nos abstengamos de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Por qué está? Mire, algo que debemos de entender es que la Biblia fue escrita para la iglesia. Esto es para la iglesia. Si Pablo está diciendo que la iglesia se abstenga de esos deseos carnales, quiere decir que no los deseos carnales los tiene la gente del mundo, también los tiene la iglesia. Pero el apóstol Pablo dice: absténganse de eso, o sea, no lo hagan. Viene ese deseo, pero no lo hagan. ¿Sí me está siguiendo? Y después dice: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. O sea, ¿cómo vivimos entre la gente de este mundo? ¿Cómo nos comportamos? ¿Qué saben ellos de nosotros? ¿Qué hablan ellos de nosotros? Sigue diciendo: para que en los que murmuran. O sea, el apóstol Pablo está diciendo que la gente de este mundo, los gentiles, hablan de la iglesia, siempre están hablando de uno. Mire, usted puede andar haciendo desbarajuste y medio cuando no conoce al Señor y ni se preocupan por usted. Pero cuando usted conoce del Señor, uy, no, hombre, empiezan a hablar miles de cosas. Pero dice: para que los que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Como dije hace un momento, los gentiles eran todos aquellos que no eran judíos. En este tiempo, gentiles son aquellos que no conocen de Jesús. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Los gentiles se la pasan murmurando de los cristianos. Mire, los gentiles dicen: son unos rateros. De verdad lo dicen, Yo lo he escuchado a gente que dice, no lo ha dicho, pero los he escuchado, cuando dicen: no, son unos rateros. Nunca he ido a robarles nada, pero así lo dicen. Son unos ladrones, son unos mentirosos, pura mentira, dicen, y nunca han venido a una iglesia. Pero eso es lo que dicen. ¿Cuál es la mejor manera de mostrarles que lo que dicen es mentira? ¿Sabe cómo? A través de nuestra conducta. En los tiempos antiguos, el día de la visitación, porque aquí dice que glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Y en los tiempos antiguos, el día de la visitación habla de que Dios podía visitar una nación, y esto sería para dos cosas. Dios visitaba una nación para bendecirla o para destruirla. Entonces, en la Nueva Traducción Viviente, estos versículos dice: queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Aléjense de eso. Procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos que no creen. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. Creo que más claro no podría ser. Hoy quiero hablar de 4 áreas, esto era la introducción, de 4 áreas en la vida donde se nos califica qué tipo de personas somos. La gente, los gentiles, la gente en este mundo está mirando eso en nuestra vida, constantemente está mirando esto. Y quiero comenzar con Colosenses capítulo 3, versículo 8. Lo primero de lo cual quiero hablar es: la gente va a estar mirando nuestra actitud. Diga conmigo: actitud. Colosenses 3, 8 dice la palabra del Señor: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Diga: todas estas cosas. ¿Qué dice la palabra del Señor?
que las dejemos. Mire, sé que muchas veces nosotros tenemos la costumbre de orar y decirle al Señor: Señor, soy muy iracundo, me enojo muy fácil, Señor, quita este enojo de mi vida. Pero en realidad la palabra del Señor no nos dice que pidamos por eso, porque el enojo, la ira, esas cosas no venían en nuestra vida, nosotros las adquirimos a través del tiempo, a través de la vida. Por eso es que el apóstol Pablo dice: pero ahora dejad. O sea, Dios no te la va a quitar, tú la tienes que dejar, tú la agarraste. Dejad vosotros todas estas cosas. ¿Qué cosas? Ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. Ahora, mire, escuche esto es importante. ¿Será que un niño traía todo esto? Un niño cuando llegó salió y dijo: ¡ay! Estaba enojado. Un niño luego cuando salió dijo: ¡ay, ñe, ñe, ñe! Y empezó a pensar cosas malas. No. Un niño salió y empezó a hablar groserías. Eso no pasó. Siguiente versículo, el versículo 9. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Ok, entonces una de las cosas que la gente va a estar mirando en nuestra vida es nuestra actitud. ¿Cómo actuamos ante las cosas que pasan en nuestra vida? Por ejemplo, la Biblia dice que quitemos de nosotros todas estas cosas y empieza con ira y enojo. Ira y enojo. Esto dice el diccionario que es un sentimiento de enfado muy grande y violento. Mire, la gente, usted podrá predicarle mucho, hablarle de la palabra del Señor, saberse muchos versículos, pero si todavía en casa escucha: ¡ay, pero ya no aguanto, ya la verdad! En realidad eso es lo que ellos tienen. ¿Sí me está siguiendo? Y la palabra del Señor dice que debemos de quitar eso, es una actitud que hay en nuestra vida. Lo segundo que habla es de malicia. Y malicia significa maldad y es un adjetivo utilizado para definir a una persona que tiene malas intenciones. O sea, hay gente, y de verdad se lo digo, que hay gente en la iglesia que tiene malas intenciones. Comentarios que hacen, llamadas telefónicas que hacen. Recuerdo que no hace mucho mi esposa me enseñó un mensaje. Mira, me están mandando un mensaje, mira. Se puso así mi esposa. Y mira lo que dice. Estaba hablando ese mensaje de una persona mal, estaba hablando esa persona mal de una persona de la iglesia. Y me le quedé mirando al mensaje y le decía a mi esposa: pues no le contestes. En primera ni dices su nombre. Cuando alguien se esconde, pues no le tomes en cuenta. Porque bueno fuera que escribiera y dijera: mire, soy la hermana Pancracia, iba a decir un nombre de aquí, dije no, Pancracia. ¿Y sabe qué, hermana Mela? No estoy de acuerdo con, pues, ya sabrá uno, ¿no? Pero malicia es eso, tratar de mandar un mensaje tratando de hacer daño. Una llamada telefónica, aún fotos en el Facebook, pueden ser con malicia. Después dice la palabra del Señor: blasfemia. O sea, quítese de vosotros. ¿Sabe por qué? ¿Por qué le estoy diciendo esto de la malicia?
Porque, y yo mencionaba aún fotos en el Facebook. Mire, yo a veces digo, por qué suben cosas? Gente de la iglesia, jóvenes, hasta mujeres a veces ya adultas, y se ponen así, no sé por qué se toman así la foto. De verdad, no sé, ¿no será eso malicia? De verdad, así se pone, o se pone en el espejo y está. Ya lo dije. Es malicia en realidad. Lo siguiente dice blasfemia. Y mire, y es que la gente se da cuenta de eso. Y hasta tiene al vecino de amigo. Y el vecino está viendo, mira nada más. Y va a la iglesia. Y me está predicando. Blasfemia. Quítese de vosotros blasfemia. Dichos o palabras que ofenden a Dios. Y mire, a veces nuestra forma de hablar, de decir cosas, en vez a veces queremos como defender a Dios y más bien estamos hablando mal de Dios. Palabras deshonestas, lenguaje. Las palabras deshonestas son lenguaje sucio, grosería. Mire, me ha tocado a veces tener pláticas matrimoniales o consejería matrimonial con un matrimonio, lógico. Y de repente empieza, no, es que la verdad, pastor, es que mire, y es que, no, pero dígale lo que me dijo, no, pero la verdad, pastor, la verdad, sí le dije unas cuantas groserías. Oh, Dios mío. Ush, como que está bueno el mensaje, todos están calladitos. Mentiras. ¿Qué es una mentira? Lo contrario a la verdad. Y quiero decirle que la primera cosa que la gente lee en nosotros no es lo que le podemos predicar, sino nuestra actitud. ¿Cómo es tu actitud? La mejor forma de predicarle a una persona es a través de nuestra actitud. Cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en un restaurante, ¿cómo actuamos? Cuando andamos en el auto, cuando andamos en la calle en donde vivimos, ¿cómo somos? ¿Somos una persona amable? Mire, platicaba ayer con los varones y voy a mencionarlo. El día domingo fuimos a un restaurante, estábamos festejando el Día del Padre, que dijimos, va a estar vacío, pero sí estaba lleno ese. Yo creo que todos los demás estaban vacíos, no estaba lleno ese. Y pasó algo que la persona que nos estaba atendiendo se hizo, como decimos, bolas. Primero, para traer la comida se tardó como 1 hora y media. ¿Cómo se pondría usted? ¿Ok? De eso estoy hablando. Y después de eso llegó con los platillos y para el que era carne le dio pescado. Trajo el pastel para aquel que todavía no había comido y bueno, estaba mal. Y nosotros como buenos cristianos empezamos a orar por ella. ¿De qué se ríe? Hasta el niño dijo, Nel. No dijo eso. Pero a lo que voy, estamos mostrando nuestra actitud, una buena actitud. No, yo soy honesto, en ocasiones me ha pasado, ¿no? Que hay una persona y en un restaurante no nos atiende bien y ¿sabe qué es lo que pienso? No le voy a dar propina. Es lo que pienso. Pero después digo, ¿y cómo sabe uno qué fue lo que le pasó en este día?
Por ejemplo, esa persona eran las 6 de la tarde cuando nosotros estábamos comiendo. Ella comenzó a trabajar quizá a las 7 de la mañana y ya había pasado muchos clientes. A lo mejor uno le gritó y le gritó groserías a lo mejor. Y esa persona ya no sabía ni qué hacer. Y después llegan los cristianos y también se enojan. No dicen groserías, pero su actitud, ¿no? ¿Es usted una persona amable? Nadie dijo, y el que dijo amén, dijo amén. Pero Filipenses capítulo 4, versículo 5 dice, que su amabilidad sea evidente a todos, diga a todos. El Señor está cerca. ¿Por qué dice la palabra del Señor? Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. ¿Qué tal si en un momento como ese que estaba hablando yo en el restaurante, que nos enojáramos y no, sabes que la verdad, oiga señorita, sabe que ya la verdad es que ya me tiene cansado, y el Señor viene en ese momento? Ay, Señor, no te... ¿Sí me está siguiendo? ¿Es usted amable? ¿Es usted una persona que se lleva bien con todos? La gente no quiere saber el griego, no quiere saber el hebreo. No, yo sé griego, sé hebreo y sé, no hombre, sé hasta arameo. ¿Sabe? La gente no quiere saber eso. No quiere saber que usted le diga, ¿sabías tú que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo? Así que nosotros debemos de hablar hebreo. Porque si no hablas hebreo, te vas a ir al infierno. La gente no quiere saber eso. No quiere que usted le diga, mira, el Nuevo Testamento está escrito en griego y en arameo unas partes. Ellos no quieren saber eso en realidad. Ellos quieren ver cómo actúas. No sé, quiero imaginarme, no sé, otra vez voy a agarrar a la señorita que nos atendió el día. Que de repente ella fuera diciendo, ay Señor, perdónenme, ¿me permiten hacer una oración? Es que la verdad es que tengo... Ay, nosotros también somos cristianos. La gente inconversa no lee el Evangelio de Mateo, no lee el Evangelio de San Marcos, de San Lucas o de San Juan. Lo que ellos leen es el Evangelio de nuestro comportamiento, de nuestra actitud. Y apenas llevo una. Segunda, Colosenses capítulo 3, verso 12. Son 50. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Amén, gloria al Señor. Lo segundo que, bueno, hay varias cosas, pero quise poner estas cosas. Lo segundo que quiero poner es algo que la gente ve en nosotros, es la personalidad. Colosenses capítulo 3, versículo 12, dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó. O sea, el referente es Jesús. Ese es nuestro referente. Así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. O sea, hay que tener una vestimenta y es nuestra personalidad. Esa vestimenta, dice la palabra del Señor, que lo primero que tenemos que vestirnos es de misericordia. ¿Qué es misericordia? El diccionario dice que es inclinación a sentir compasión por los que sufren y ofrecerles ayuda. Hay gente que sufre, pero nosotros a veces como que pasan a nuestro lado y pueden estar pasando un momento difícil como si no pasara nada. Hay que ser misericordiosos. Y voy a regresar otra vez con la del restaurante.
¿Y qué tal si ella estaba pasando un momento en que estaba sufriendo? Y andaba a las carreras, no, ya, y ahora sí me van a correr para colmo. Pues hay que ser misericordiosos. Hay alguien que esté enfermo, hay que ser misericordiosos. Pero también dice que nos vistamos de benignidad. Y benignidad se refiere a un comportamiento ejemplar de todo cristiano, proclamando gracia, ternura y compasión. Hay que ser buenos, hay que comportarnos buenos. Si el vecino te tira a la basura, compórtate bueno. ¿Sí me está siguiendo? Si los niños están jugando con la pelota y se le fue al vecino y el vecino la regresa pero ponchada, compórtate bien, no te enojes. Lo tercero es que nos dice que nos vistamos de humildad. Y humildad es el significado bíblico de humildad, es aquella cualidad que nos libera simplemente del orgullo. O sea, de andar, no, pues es que yo y es que yo. ¿Que no sabes quién soy yo? ¿Sí me está siguiendo? Vestirnos de mansedumbre. Y mansedumbre se denomina la condición de manso. Se refiere a docilidad, de ser dócil, suave, benigno en el carácter o en el trato. Que si alguien te grita, ¿cómo respondes tú? Porque a veces decimos, es que estoy en mi derecho. Pero ¿cómo vamos a reaccionar? ¿Dócilmente? ¿Vamos a tranquilizar las cosas? ¿Vamos a estar... ¿Y usted se queda callado o usted responde? Porque eso es lo que la gente ve en realidad en nuestra vida. Y después dice que nos vistamos de paciencia. Paciencia es la capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. Simplemente está paciente. Cuenta del 1 al 10 y hay algunos que del 1 al 100 porque no aguantan. Entonces, la gente lo que va a ver es nuestra personalidad. ¿Y qué es nuestra personalidad? Lo que nosotros somos, si somos misericordiosos, benignos, humildes, si somos mansos, si somos pacientes, son nuestra personalidad. ¿Somos eso? Porque nuestra personalidad tiene que ver con integridad, tiene que ver con confianza, tiene que ver con responsabilidad. Eso es lo que la gente va a ver. Y eso es parte de nuestra personalidad. Y como siempre digo, ¿cómo va? ¿Tache o palomita? Tercero, Efesios capítulo 5, verso 15. Otra de las cosas que va a ver la gente son nuestras acciones. Nuestras acciones. Efesios 5, verso 15. O sea, ¿cómo actuamos? Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Sabe qué? Conocimiento es saber el bien y el mal. Eso es conocimiento, usted ya lo sabe. Pero sabiduría es tomar el bien en vez de tomar el mal. ¿Entendió la diferencia? Cuando una persona toma la opción de hacer el bien, es una persona que es sabia. Ya sabe que es malo y sabe que es bueno, pero toma la decisión de tomar lo bueno. Es una persona sabia. Y nuestras acciones frente a los inconversos es lo que ellos están mirando. Usted puede saber los 4 evangelios de memoria, pero de nada sirve si tus acciones son contrarias a lo que predicas. Si tú predicas algo, pero tus acciones son totalmente diferentes, mejor empieza a pensar que estás predicando mal. ¿Cómo tratas a los hijos? ¿Cómo tratas a la esposa, al esposo? ¿Cómo tratas a los que trabajan a tu alrededor? Y a veces nos preguntamos, ¿por qué no quiere venir el vecino a la iglesia si le he predicado tanto?
Ay, le he predicado tanto a mi compañero de trabajo y no sé, a veces hasta le dicen al pastor, pastor, ore por esta persona, le he estado predicando, ya tengo 3 años predicándole, no quiere venir. A lo mejor no es tanto el que no le prediques y que ya entendió esa parte, pero a lo mejor no está viendo buenas acciones de parte tuya. Hay personas que hablan mal de las personas y cuando está la persona enfrente de ellos, habla de otra manera. Y la gente se da cuenta de eso, O sea, está frente a una persona, perdón, no está la persona y está diciendo, no, la verdad es que el vecino, no, la verdad es que ese vecino se está pasando, yo no sé. Y ya de repente viene el vecino, ay vecino, ¿cómo está? Y después con el que estaba hablando lo está invitando a la iglesia y dice, no, pues si es así aquí, ¿cómo será en la iglesia? Hello. La gente está mirando cómo tratamos a las personas a nuestro alrededor. La gente está escuchando cómo hablas a las personas que viven o están a tu alrededor. Hay cristianos que todo el año dicen que son cristianos, pero cuando llegue el fin de año, se desatan. No, hombre. Y ya cuando empieza Juana la cubana, empieza... Y ya cuando está ahí, pues, es que yo la verdad no tomo. Así dicen, ¿verdad? No, yo no tomo. Ay, échate una copa. No, yo no tomo. ¿Por qué no tomas? No dicen que son cristianos. Lo que pasa es que estoy enfermo. Me lo prohibieron los médicos. Ya después le quiere predicar. Y la gente dice, para ser como tú. Y es por eso que muchas veces la gente no quiere venir a la iglesia. El cuarto, la gente va a ver nuestros valores. ¿Cuáles son nuestros valores? Usted puede saber mucha Biblia, pero ellos van a ver tus valores. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿cuántos están en Cristo? La Biblia dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Soy honesto y muchas veces prediqué algo incorrecto, porque yo decía, bueno, nosotros tenemos un mal carácter y Dios va a tomar ese mal carácter y lo va a usar para algo. No, porque la Biblia dice que Él hace cosas nuevas. Si había un mal carácter, Él quiere que quitemos ese mal carácter y seamos unas criaturas nuevas. Si nosotros robábamos, bueno, dejemos de robar y seamos honestos. ¿Sí me está siguiendo? Entonces la Biblia dice